Solía pensar que las mañanas de domingo eran sagradas. Cuando era pequeña, significaba despertarme con el olor a canela y duraznos. Mamá ya estaría en la cocina, con el cabello atado con ese pañuelo rojo descolorido que siempre usaba cuando horneaba. Ella tarareaba viejas canciones de Reeva mientras presionaba la masa en el molde para tarta, dejándome espolvorear azúcar por encima, aunque siempre dejaba la mitad en la encimera. En aquel entonces, ella era Susan Miller, mi madre. Todavía no era Susan Roberts, la mujer a la que ahora apenas puedo mirar a los ojos. Aquellas mañanas de domingo se acabaron el año en que cumplí 16 años. Fue entonces cuando conoció a Mark. Mark Roberts llegó con las camisas almidonadas, el coche siempre encerado y una voz demasiado suave para confiar en ella. Era el tipo de hombre que te estrechaba la mano como si estuviera cerrando un trato. Recuerdo haber notado cómo la risa de mamá cambiaba a su alrededor, más tensa, casi practicada. Mark tenía 2 hijos propios de un matrimonio anterior, Kyle, de 14 años, tranquilo y torpe, y Lily, de 17, que ya rizaba sus pestañas y llamaba mamá a Susan el segundo fin de semana. No me importaba la idea de fusionar la familia. Incluso lo intenté. Puse la mesa cuando vinieron a cenar. Compartí mi habitación cuando no teníamos suficiente espacio. Pero no pasó mucho tiempo hasta que vimos quién importaba más en esta nueva imagen familiar. Sus fotos empezaron a aparecer en las paredes. Mi certificado de recital de baile enmarcado desapareció. Así lo hizo la manta de crochet que mi abuela hizo para mí. Eran solo cosas, me dije. Pero entonces noté cómo la atención de mamá cambió. Ella le preguntó a Lily sobre el baile de graduación, pero olvidó que tenía exámenes finales. Ella empacó bocadillos para la práctica de fútbol de Kyle, pero nunca trajo nada a los conciertos de mi coro. Me convertí en una especie de intermediario entre inquilino y molestia. Fue entonces cuando comencé a trabajar por las tardes en la librería de segunda mano del centro. No era mucho, pero me dio espacio y unos cuantos dólares extra guardados en un frasco debajo de mi cama. Me dije a mí mismo que si lograba terminar la secundaria, podría volver a respirar. Mis abuelos, los padres de mamá, fueron mi única constante. No dijeron mucho, pero me di cuenta de que vieron lo que estaba pasando. Después de graduarme, me sentaron en su vieja mesa de cocina y me entregaron un sobre. Dentro había un cheque por $22,000. No es todo, dijo el abuelo, pero te ayudará a empezar. Habían estado ahorrando desde que yo era un niño pequeño. Universidad, apartamento, libertad, todo lo que necesitaba para construir mi propia vida. Lloré cuando sostuve ese cheque. No solo por el dinero, sino porque era la primera vez en meses que sentía que alguien todavía me veía. Combinado con los $2,000 que había reunido ordenando libros en los estantes y barriendo pisos, tenía casi 24,000. No es una fortuna, pero es suficiente para sentir que tengo una oportunidad. Recuerdo haber escrito tasas de solicitud de ingreso a la universidad en uno de los sobres que usé para organizar el dinero. El alquiler del primer mes en otro. Tenía todo codificado por colores. Sentí como si estuviera construyendo algo que finalmente era mío. Durante unas semanas caminé de manera diferente, más recta y más liviana, como si ya no estuviera esperando que nadie me notara. Ahora tenía mi propio futuro y cabía en una caja de zapatos debajo de mi cama. Eso no duró mucho. Era un martes cuando todo desapareció. Acababa de llegar a casa después de trabajar como voluntario en el refugio de animales. No hubo nada especial en esa tarde. Sin peleas ruidosas, sin portazos, solo silencio. Abrí mi computadora portátil, hice clic en mi cuenta bancaria, lista para programar mi primer pago de matrícula, y comencé a mirar. Ni con un saldo bajo, ni con una transacción extraña, en cero. No se perdió ni un centavo. Mis dedos temblaban mientras actualizaba la página 3 veces, como si los números pudieran corregirse de repente. Pero no lo hicieron. Y cuando llamé al banco, ya sabía lo que iba a oír. Sí, señora Miller, dijo el cajero. Su copropietaria, Susan Roberts, retiró el importe total ayer por la tarde. No hablé por un momento. No pude. Mi respiración se quedó atrapada en algún lugar entre mi pecho y mi garganta. ¿Puedes repetir eso? Lo hizo lentamente, con cuidado, como si yo hubiera sido el que había cometido el error. No lloré. No grité. Simplemente conduje directamente hasta la casa.
Había dejado de llamar a casa. Mamá estaba en la cocina. Mark no estaba en ningún lado. Visto. Gracias a Dios. Ella pareció sorprendida de verme, pero no se inmutó. Ni siquiera fingí que me había pillado desprevenido. Sé que lo dije antes de que ella pudiera ofrecer una pequeña charla. ¿Lo tomaste? Ella no lo negó. Ella no mintió ni inventó ninguna excusa elaborada. Ella simplemente asintió como si estuviéramos hablando de harina prestada. Lo hice, dijo ella. Ya era hora de que entendieras las consecuencias. Al principio sus palabras no tenían sentido. Como piezas de un rompecabezas de la caja equivocada. ¿Consecuencias para qué? Por cómo tratas a esta familia. La forma en que le faltas el respeto a Mark. Caminas como si estuvieras por encima de todos. Como si no fueras parte de esta casa. Recuerdo cómo resonaban mis oídos. Como si alguien hubiera roto un plato detrás de mí. Y el sonido no se iba. Ese era mi fondo universitario, dije. La abuela y el abuelo me dieron eso. Trabajé para el resto. Somos todos una misma familia, respondió ella. No eres el único que necesita ayuda. No recuerdo lo que dije después de eso. Creo que me reí. No porque fuera gracioso, pero porque lo absurdo del asunto hizo que algo se rompiera dentro de mí. Lo único que sabía era que tenía que irme. Empaqué lo que pude cargar. Algo de ropa, mis carpetas, la caja de zapatos que ahora se sentía dolorosamente ligera. Y llamó al abuelo desde el porche delantero. Él no preguntó por qué. Él simplemente dijo, vamos a arreglar la habitación de invitados. Esa noche, me senté en el suelo de su sala de estar. Todavía con mi chaqueta y todavía con los mismos zapatos. Ni siquiera tuve energía para llorar. Me quedé mirando la caja vacía que tenía delante. Me preguntaba si tal vez lo había inventado todo. Pero no lo había hecho. A la mañana siguiente, el abuelo me dio una taza de café y me dijo, resolveremos esto. Y lo hicimos. Ni rápido, ni fácilmente. Pero me dieron algo más valioso que el dinero. Me dieron espacio. Con el tiempo, comencé a reconstruir. Volver a solicitar ayuda, realizar turnos adicionales. No hablé con mamá durante meses. No porque quisiera castigarla, pero porque no me quedaban palabras para explicar lo que se siente al ser utilizado. Desearía poder decir que me sorprendió lo que hizo. Pero si soy sincero, lo vi venir en pedazos. La forma en que se iluminaba cuando Lily entraba en una habitación. Cómo guardaba fotos de Kyle en el refrigerador, pero ninguna mía. Los cumpleaños perdidos. La Navidad silenciosa, cuando esperaba junto al teléfono. Y recibí un mensaje de texto 2 días tarde. Espero que estés bien. Con amor, mamá. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Solo una línea para cubrir el rastro de papel. Más tarde, me enteré de que el negocio inmobiliario de Mark había sido duramente golpeada el año anterior. Silenciosamente, sacaron una segunda hipoteca. La casa se estaba resbalando. Kyle necesitaba usar frenillos. Lily quería visitar la Universidad de Nueva York. Yo era la única cuenta que podían tocar sin un abogado. Desearía que eso hiciera que fuera más fácil de tragar. No lo hizo. Porque no importa lo mal que se pongan las cosas. Hay líneas que no se cruzan. Y uno de ellos está robando el futuro de tu hija. Y llamarlo disciplina. No supe nada de ella durante 5 años. Ni en los cumpleaños, ni en las graduaciones. No cuando publiqué mi primera aceptación de trabajo en Facebook. A ella no le gustó. Ella ni siquiera lo vio. Y honestamente, ese silencio se había convertido en una especie de paz. Cuando tenía 23 años, había reconstruido más que solo una cuenta bancaria. Tenía un apartamento tipo estudio con un ventilador de techo torcido. Un trabajo en la oficina de apoyo estudiantil del colegio comunitario local. Y una cafetera que falló en la segunda taza. No era glamoroso, pero era mío. Nadie aquí me llamó una carga. Durante la cena nadie me miró. No le respondí a nadie más que a mí mismo. Luego, a las 2:17 de la madrugada de un viernes, mi teléfono vibró. Entrecerré los ojos mientras miraba la pantalla, pensando que era un número equivocado. Pero el nombre me hizo encoger el corazón. Mamá. Solo eso. Todo en mayúsculas. Todavía guardado en mis contactos de hace años. Abrí el mensaje. Kyle necesita $2,000 para su dormitorio. Nos faltan
¿Nos puedes ayudar? No, hi. No. ¿Cómo estás? Ni siquiera un signo de interrogación. Solo una línea directa desde su necesidad a mi supuesta responsabilidad. Me tomó 2 horas volver a dormirme. A la mañana siguiente volví a mirar el mensaje. Traté de imaginar qué haría que una madre se acercara así después de 5 años. No con un hola, sino con una factura. Y ni siquiera mi factura. Kyle. Su hijastro. Mi desconocido. No había hablado con él desde que tenía 14 años. Cuando solía desenchufar el cargador de mi teléfono para usarlo. Sí mismo. Cuando una vez me dijo, con cara seria, que aquí viven niños de verdad. No estaba segura de si siquiera sabía mi segundo nombre. Ahora, aparentemente, se esperaba que yo patrocinara su dormitorio universitario. El segundo mensaje llegó mientras me cepillaba los dientes. Necesita una habitación privada. No soporto tener un compañero de cuarto. Es una adaptación. Esa fue la palabra que usó, alojamiento. Como si esta fuera una situación legalmente vinculante. Como si estuviera presentando una solicitud a recursos humanos. Respondí 2 palabras. Lo lamento. Y ella respondió una. En realidad. No respondí después de eso. Pero ya podía sentirlo comenzar. Esa vieja maquinaria poniéndose en marcha. Aquel en el que la culpa lleva un perfume familiar. Y el silencio se convierte en un arma. Esa noche, ella llamó. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando escuché, la oí decir. Emily, la familia no te da la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. Lo estás haciendo bien ahora. Es hora de que devuelvas algo. Devolvió. Como si mi silencio hubiera sido un lujo. Como si le debiera el techo que una vez puso sobre mi cabeza. Mientras silenciosamente cambio mi lugar por el de otra persona. No se mencionó lo que tomó. Ni una palabra sobre el fondo universitario, la caja de zapatos. El presupuesto de cordones con el que viví durante 2 años. Solo una demanda envuelta en la palabra familia. Traté de recordarme a mí mismo que ella ya no estaba a cargo de mí. Pero esa voz, su voz, tenía un peso que no merecía. Me hizo cuestionarme a mí mismo. De la manera que solo alguien que te crió puede hacerlo. Quizás lo estaba haciendo bien. Quizás podría prescindir de 2000. Quizás Kyle realmente lo necesitaba. Y luego me detuve. Porque así es como empieza. Así es como siempre empieza. Empujan la puerta con una sola cosa. Y antes de que te des cuenta, habrán montado un campamento en tu paz. Bloqueé el número. No por enojo. Solo claridad. No la bloqueé por lo que me preguntó. La bloqueé por lo que me preguntó. Como si fuera un recurso. Como si fuera su segunda cuenta. La semana siguiente, recibí un correo electrónico. Asunto, por favor reconsidere. No lo abrí. No lo necesitaba. Había leído ese capítulo antes. Y ya sabía cómo terminaba. Era un jueves por la noche cuando ella apareció. Acababa de salir del trabajo. Llaves en una mano y una bolsa de comida para llevar en la otra. El sol estaba bajo, tiñendo la acera de oro. Y ya estaba pensando en las sobras que me servirían para el almuerzo. Entonces la vi parada afuera de mi edificio. Como si nunca se hubiera ido. Cabello peinado, brazos cruzados y papeles en la mano. Me tomó un momento darme cuenta de que no era un sueño. O algún extraño déjà vu. Hacía años que no veía su rostro. Y, sin embargo, algo en la forma en que se paraba. Como si tuviera el control de una habitación que no le pertenecía. Puso todo de nuevo en su lugar. No dije ni una palabra. No tuve que hacerlo. Ella caminó directamente hacia mí. Su voz ya estaba vestida de resolución. Necesitamos hablar. Dejé la llave flotando en la puerta. Si se trata de dinero, no vas a conseguir nada. Sus ojos se estremecieron apenas. No te crié para ser tan irrespetuoso. Sonreí solo un poco. No me criaste mucho después de que Mark se mudó aquí. Ella inhaló con dificultad, como si se estuviera preparando para el viento invernal. Kyle necesita ayuda, Emily. Él está luchando. Ya firmamos el contrato de arrendamiento de un apartamento de 2 habitaciones cerca del campus. Para poder tener un espacio tranquilo. Son $1000 al mes. Pensamos que podrías ayudarnos con algo, solo durante el primer semestre. Nosotros, Mark y Susan. Sigue siendo el equipo.
Todavía estaba planeando mi papel sin preguntar nunca si me había apuntado para jugar. Abrí la puerta. No invitarla a entrar. Pero porque necesitaba algo sólido entre nosotros. ¿Por qué es ese mi problema? Lo estás haciendo bien ahora, espetó ella. ¿Podrías permitirte ayudar? Me di la vuelta. Podría, pero no lo haré. Su rostro se torció. Parte ira, parte incredulidad. Lily te ayudaría si fueras tú. Me reí. Lily ni siquiera responde a mis mensajes. Y Kyle una vez me dijo que yo no pertenecía a esta familia. Entonces no. No creo que ninguno de los dos mueva un dedo. Ella dio un paso adelante, intentando recuperar terreno. Siempre ha sido difícil. Solo estamos pidiendo apoyo. Las familias se apoyan mutuamente. Contuve la respiración. La bolsa en mi mano se estaba volviendo pesada. Te llevaste mi fondo universitario. $24,000. Cerraste mi cuenta bancaria. Me viste empacar mi vida en un fin de semana y mudarme sin decir una palabra. ¿Y ahora quieres hablar de familia? No. Convierte esto en algo relacionado con el pasado, dijo con voz aguda. Ya es hora. Kyle lo necesita, yo también. Yo lo interrumpí. Y me viste irme sin nada. Así que no vengas a mí con las palmas abiertas. Y tu memoria se cerró. Ella se quedó en silencio. Por primera vez, parecía pequeña. No débil, solo acorralado. Pero solo por un respiro. Luego sacó la línea. Ella debió haber estado ensayando todo el viaje hasta aquí. Le debes algo a esta familia. Eso fue todo. La frase que rompió el hilo final. No levanté la voz. No me acerqué más. Acabo de decir. No. Kyle te debe una. Lily te debe una. Quizás Mark te debe algo. Pero no lo hago. Pagué por mi propia vida después de que me robaste el anticipo. Ella me miró como si hubiera hablado otro idioma. En esto te has convertido, dijo con voz quebrada. Ingrato. Frío. No, dije. Me he convertido en alguien con límites. Alguien que no se deja manipular por la palabra familia. Ella intentó decir algo más. Pero ya estaba girando la llave. No vuelvas aquí, le dije antes de cerrar la puerta. Me quedé allí en silencio. Mi respiración es irregular. La bolsa de papel crujiendo en mi mano. No había gritado. No había llorado. Pero mis manos temblaban. El sobre no tenía dirección de remitente. Estaba escondido entre un folleto de cupón de un supermercado y una factura de servicios públicos. Casi lo tiro a la basura. Pero el peso de ello. El grosor del papel. El sello formal en la parte posterior me detuvo. Lo abrí en la encimera de la cocina con el pulgar. No esperaba mucho. Quizás otro intento de mamá por sonar oficial. Quizás otra súplica llena de culpa. Lo que no esperaba era una carta de un despacho de abogados. Escrito a máquina, formateado, con mi nombre completo en la parte superior. Y frases como obligación moral familiar y apoyar la expectativa. Afirmaban que yo tenía un deber. Para contribuir económicamente a los gastos de alojamiento universitario de mi hermano. No es solo una petición. No es una sugerencia. Una reclamación. No fue una demanda. No exactamente. Pero estaba redactado para que lo pareciera. Lo leí 3 veces. Las palabras se vuelven más frías con cada palabra. Casi esperaba que terminara así. Es broma, cariño, mamá. Pero no lo hizo. La carta citaba algo llamado cláusula de responsabilidad filial. Aparentemente todavía activo en algunos estados de Estados Unidos. Según la firma. Porque era un miembro de la familia con ingresos estables. Tenía una obligación moral, y posiblemente legal, para ayudar a Kyle con el apoyo de vivienda. Dadas sus vulnerabilidades al estrés mental. Describieron a mi hermano como un caso de caridad. Como si me pidieran que donara a una causa que apenas conocía. Y me describieron como financieramente segura. Como si estuviera sentado sobre pilas de dinero. Yo tenía 23 años. Tenía un sofá de Craigslist y una computadora portátil de segunda mano. Mi idea del lujo era pedir comida tailandesa una vez al mes. Pero incluso si hubiera tenido más. No se trataba de dinero. Se trataba de control. Sobre arrastrarme de nuevo a algo de lo que finalmente había escapado. Llamé a mi abuelo esa noche. Él me escuchó mientras leía la carta en voz alta, sin apenas interrumpirme. Cuando terminé, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego dijo,
No te preocupes por nada. Nos encargaremos de esto. Hizo una llamada telefónica a Tom Thers, un amigo de la Marina, que ahora pasaba sus días de jubilación leyendo revistas jurídicas y alimentando pájaros silvestres. Tom echó un vistazo a la carta y dijo: «Esto es presión, no ley. No hay tribunal en Ohio que pueda abordar este asunto. Están fanfarroneando». Eso debería haber sido un alivio. Y en cierto modo, lo fue. Pero también dolió. En un lugar más profundo y familiar. Porque esto significaba que mamá había contratado a un abogado. No para proteger a Kyle. No buscar una solución. Pero que vengan después de mí. Ella no había contestado el teléfono. No lo había intentado de nuevo con palabras. Ella había recurrido directamente a la intimidación. Papel sobre disculpa. Amenaza por conversación. Y de alguna manera eso me dolió más que cualquier cosa que había dicho en mi puerta. Estuve mucho tiempo sentado con esa carta. Lo dejé desplegado sobre la mesa. Dejé que sus esquinas se curven ligeramente con la humedad. Luego escribí una nota en el reverso con tinta azul. Así es como se ve una familia cuando la tratas como si fuera una deuda. Lo volví a sellar en el sobre y lo envié por correo a la dirección de retorno que aparece en la parte inferior. No sé si mamá alguna vez lo vio. No sé si lo abrió. Nunca más volví a saber nada del despacho de abogados. Pero por primera vez en mucho tiempo. Dormí sin despertarme a las 3 de la madrugada y revisé mi teléfono. Se hizo el silencio de nuevo. No hay nuevas llamadas. Sin exigencias. No hay juegos. Solo quietud. Era el tipo de silencio que ya no duele. El tipo que finalmente te deja respirar. Por un tiempo realmente creí que ese era el final. Después de la carta y mi tranquila respuesta. No había nada. Pasó una semana, luego 2. Fui a trabajar, volví a casa. Dormí toda la noche sin revisar mis notificaciones como si fueran a explotar. Me dije a mí mismo que se había acabado. No con celebración, pero con una especie de resignación. La forma en que cierras una puerta que alguna vez esperabas que permaneciera abierta. Luego, un miércoles tarde por la noche, llegó un mensaje. Esta vez fue de Lily. La notificación me tomó por sorpresa. Hacía años que no veía su nombre en la pantalla. Hice clic antes de poder detenerme. Oye, sé que las cosas han estado raras, pero me preguntaba si podrías ayudarme un poco con el dormitorio. Kyle realmente lo necesita. Es solo dinero y no es que no puedas pagarlo. Me quedé mirándolo. Léelo otra vez. De nuevo, otra vez. Es solo dinero. Esa frase se quedó en mi pecho como una piedra. No por el dinero en sí, pero por lo fácil que es.